Buenas, bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a hablar de la cinemática plana del cuerpo rígido. Entonces, para este caso tenemos un cuerpo cualquiera, un cuerpo rígido cualquiera, y vamos a designar por aquí dos puntos, el punto 1, el punto 2, y pues un sistema coordenado sobre el cual nos vamos a referenciar. Si estamos hablando del plano, pues entonces estamos hablando de XY. Y para este instante entonces vamos a identificar los diferentes tipos de movimiento que yo tengo en el plano para un cuerpo rígido. Este primer caso entonces es una traslación curvilínea, es decir, entonces ese cuerpo que tengo en una posición 1, ahora la tengo en una posición prima. Y si vemos la trayectoria del punto 1 y del punto 2, pues es una trayectoria rectilínea. Y en el caso 2, que es el que estoy copiando acá, es una trayectoria curvilínea. ¿Listo? Es una traslación curvilínea. Vamos a repasar un poco de inglés, por eso acá estoy utilizando esta segunda lengua. ¿Qué otros tipos de movimientos tenemos? Entonces, un cuerpo cualquiera que rota sobre un eje. ¿Listo? Ese que está de rojo es el eje de rotación. Ese eje de rotación tiene una velocidad angular y una aceleración angular. Voy a ilustrar lo mismo, un punto 1, que cuando rota alrededor de ese eje, pues genera esa trayectoria que está en negro, y cuando rota el punto 2 alrededor de ese eje tiene esa trayectoria en negro, ahí que se me desfasó un poco. Y la distancia que hay entre el punto 2 y el eje de rotación, pues es el radio que hay pues entre esos dos elementos. A este tipo de movimiento lo vamos a conocer como la rotación alrededor de un eje fijo. Y por último, entonces tenemos la combinación de dos de estos movimientos, que es el puede ser para un punto una traslación, sea curvilínea o rectilínea, y para el otro punto una rotación, o simplemente un comportamiento que yo no lo puedo especificar en ninguno de los dos anteriores, y a eso le llamo entonces movimiento general en el plano. Para el caso de la traslación, entonces tenemos el punto A, el punto B, como lo hemos establecido al principio. Tenemos un vector de posición RA y un vector de posición RB para los puntos, y un vector de posición entre los puntos, un vector de posición relativos. Recuerden que entonces es RDB respecto a A o RD A respecto a B, depende hacia dónde coloque la flecha, o sea, en qué sentido lo coloque. Y de aquí entonces tengo que RB más RDA respecto a B es igual a LRA. Son cosas que ya hemos venido trabajando en movimiento relativo entre partículas. Si lo derivo, entonces si derivo una posición respecto al tiempo, tengo la velocidad, y velocidad de B entonces es igual a la velocidad de A. ¿Por qué? Porque la distancia entre los puntos pues siempre va a ser la misma, o sea, no hay una diferencial en el tiempo. Y si lo derivo, entonces tengo la aceleración. Para el caso de la rotación alrededor de un eje fijo, pues entonces tengo mi cuerpo nuevamente, que recuerden que está girando sobre un eje que tiene una velocidad, o bueno, un eje de rotación, ¿cierto? El cuerpo lo tiene, que tiene una velocidad omega y una aceleración alfa. Podría tener los dos o solo uno para un caso particular. Ese punto P está orbitando. Si lo voy a mover un poquito mejor esa trayectoria, y ese punto que yo establezca es mi punto teta, que mi punto teta inicial puede ser igual a 0. Va a tener un desplazamiento angular que en este caso lo estoy especificando como un teta dependiendo pues 45, 30, 60 grados, y cuando hago eso muy pequeño pues entonces tengo la diferencial de teta. Lo propio lo puedo hacer con longitud de arco y la relación que tiene esto con el radio y el desplazamiento. Listo, entonces de aquí veo que teta es la relación de movimiento angular, tengo una posición angular que es positiva o negativa, y tengo
desplazamiento angular y un pequeño recorderis, entonces que una revolución son 2 pi radianes. Lo anterior fue pues respecto a la posición, al desplazamiento. Luego, como hemos venido trabajando, hablamos nosotros de la velocidad. En este caso no una velocidad lineal, sino una velocidad angular que vamos a denominar omega. Y omega pues es ese diferencial de teta respecto al tiempo. Es decir, una distancia no lineal, sino que angular en este caso respecto al tiempo. Y de aquí entonces que la aceleración angular alfa es la derivada de esa velocidad angular, o lo que podemos también denominar como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. De aquí pues similar a las ecuaciones que hemos visto en anteriores sesiones, que es el famoso ADS es igual a B de B, pues entonces aquí lo vemos como alfa de teta es igual a omega de teta. Tenemos un caso particular, como también lo tuvimos en partícula, que es ¿qué pasa si la aceleración es constante? Para este caso, pues la aceleración angular es constante. Tenemos estas ecuaciones que van a ser muy similares a las que ya hemos analizado en el curso. Posición es igual a posición inicial, velocidad angular es igual a velocidad inicial, más algo, y omega cuadrado es igual a omega cuadrado inicial. ¿Listo? Entonces, hasta ahora hemos visto este derrotero de la cinemática plana del cuerpo rígido. Es un pequeño recorderis para ver la profundidad de conceptos que hemos manejado, que es algo muy, muy importante. ¿Y cómo aplico ello? ¿O cuál es una técnica para ir resolviendo o aplicando a los ejercicios? Pues entonces tengo la técnica de el movimiento de un punto. Para este caso, pues como vemos, es de un punto que está rotando en un cuerpo rígido, alrededor pues de un eje fijo. Entonces tenemos la trayectoria, tenemos el radio del cual ya hemos venido hablando. Voy a hacer un pequeño corte. Este círculo con el punto P sub 1 lo estoy viendo por encima. Listo, ese corte lo estoy viendo una vista de planta. Tengo el radio, tengo el punto 1, tengo ese desplazamiento que habíamos hablado, que es un teta. ¿Listo? Y cuando lo hacemos pequeño, pues entonces se me vuelve un diferencial de teta. Y la velocidad es tangente a la trayectoria. De ahí entonces que tenemos por relaciones de longitud de arco, una relación de longitud de arco, pues entonces que esa longitud de arco es igual al radio por el ángulo que he recorrido. De ahí deduzco las siguientes ecuaciones, diferenciando respecto al tiempo, y de aquí entonces tengo que la velocidad es igual al radio por W en escalar, o vectorialmente entonces tengo el omega cruz R. Recordemos que el producto cruz no es conmutable, no es lo mismo R cruz W que W cruz R. Y respecto a la aceleración, para este punto entonces tenemos que la aceleración pues, de esa partícula tiene dos componentes, aceleración tangencial y aceleración normal. Siempre hemos dicho que la aceleración tangencial es la diferencial de la velocidad y la aceleración normal es la velocidad al cuadrada sobre ρ. Pero ρ es r, velocidad es igual a omega cuadrado, y alfa, lo tenemos ahí, es el diferencial de omegas respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la aceleración tangencial, ya para nuestro caso puntual, es alfa por r, y la aceleración normal es omega cuadrado por r. De aquí entonces tenemos finalmente que la aceleración es igual a alfa cruz, el radio del punto P o del punto de análisis, más omega cruz, omega por el radio, y la aceleración que está en sus componentes es omega cruz R alfa cruz R menos omega cuadrado por R. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a aplicar para el caso de cinemática de cuerpo rígido. En este caso, pues, un caso de cinemática de movimiento alrededor de un eje solo. Entonces, nos vemos para explicar el tema de
GPN o General Plane Motion, movimiento general en el plano. Muchas gracias, muy amables.